Dominicana, por demás presidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Qué gusto saludarle, ministro. Gracias por tenerme aquí, grato placer compartir con ustedes, agradezco el recibimiento y siempre la oportunidad que me brindan de llegar a los hogares del pueblo dominicano y bueno, hacer de nuestras ideas parte del debate nacional. Así que muchísimas gracias. A nosotros nos gusta porque usted ha tenido la ocasión de aquí anunciar asuntos interesantes, siempre más que de primicia, siempre de interés. A propósito, ayer finalmente se pudo lograr algo impensable en estos tiempos, reunir a 4 figuras de República Dominicana que han ostentado el cargo de presidente, y nos gustaría su opinión fundamentalmente ya como dirigente político, presidente del PRM, porque ahí estaban el presidente de la Fuerza del Pueblo y el presidente del PLD. Usted, que es presidente del PRM, nos gustaría su opinión de las 3 fuerzas políticas, lo que aconteció ayer. Es un evento sin precedentes en el marco de una democracia que va madurando y de un país que va dando mensajes o señales muy poderosas sobre el transcurrir de su vida institucional. La reunión previa, quizás el evento más próximo en contenido a fue la crisis del 94, en donde, en virtud del Pacto por la Democracia que en aquel momento se suscribió, el país se vio obligado a que su liderazgo pudiera ser convocado y que tuviera que arribar a consensos y acuerdos, con la única diferencia de que en aquella oportunidad el único presidente que acudió a la convocatoria había sido el presidente Balaguer, y Juan Bosch, que había sido presidente de un gobierno, por razones históricas que conocemos, efímero. En esta oportunidad se reúnen 4 presidentes con una importante carrera política en nuestro país, con aportes de diverso tipo y con años de trabajo en diferentes áreas del quehacer público, lo que hace que sea una reunión con mucha más capacidad de construir soluciones, alternativas. Tiene vocación de reunirse nueva vez. La reunión fue tan productiva, útil, que al salir o al concluir la misma, la noticia ha sido la reiterada convocatoria en otros espacios y con otras ideas que los presidentes harán, y esto seguirá siendo una mecánica que el país ha inaugurado en el día de ayer, pero que no culminará con la reunión del día de ayer. Ha ganado el país, ha ganado la democracia dominicana, hemos podido construir ciudadanía, hay que celebrar la madurez de ese liderazgo político y del propio presidente Abinader, que tuvo el tino de convocarlos y de contactarlos, inclusive de forma directa, con miras a que se pudiera producir este encuentro en el donde solo gana el país. Ministro, la convocatoria al Consejo Económico y Social lleva una invitación especial a los partidos políticos. ¿Cómo se va a dividir el accionar de su partido, al que usted preside, en ese escenario? Bueno, en el marco pero no es en la primera ocasión en donde el Consejo Económico y Social se convoca. Se ha convocado en varias oportunidades en el transcurso de los últimos años y el partido ha jugado su rol. Claro, es difícil en oportunidad de limitar o diferenciar el interés del partido de los intereses del hoy gobierno, porque cuando los partidos tienden a vincularse o apoyar de manera muy sincera y cercana a sus gobiernos, pues terminan siendo muy común las posiciones que tanto se construyen desde el gobierno que aquellas que puede emitir el partido. Sin embargo, el partido tiene algunos niveles de flexibilidad, tiene algunas posiciones que se pueden impulsar desde el partido y no así desde el gobierno, porque tienden a tener otro nivel de compromiso y otro nivel de vínculo, pero estaremos ahí de tal manera que cuando se produzca la convocatoria estaremos a la altura de las circunstancias, apoyando
apoyando el encuentro y aportando a través de las estructuras partidarias que tienden a ver en la construcción de políticas públicas de diferente tipo, y en este caso del tema migratorio. Hay un pesimismo mostrado por la reunión del Consejo Económico y Social, porque muchos analistas entienden que esto no llega a ninguna parte nunca, o sea, no hay resultados de la reunión del Consejo Económico y Social. Eso por una parte. Y por la otra, si está garantizado en este aspecto, hubo una convocatoria, ahora se dice que va a ir los expresidentes que fueron a esta cumbre, a esta reunión, al Consejo Económico y Social. ¿Está garantizado esto? Mire, solo el hecho de, por ejemplo, la reunión de ayer, algunos me comentaban previo a la reunión, bueno, ¿y qué vamos a lograr con la reunión? ¿Qué conclusión puede sacarse de allí? ¿Qué tiene eso de importante? Bueno, el simple hecho de que quienes han tenido la experiencia más rica acumulada en la dirección del Estado de los últimos 20, 25 años puedan reunirse en una mesa, tiene un contenido y un simbolismo que impregna no solamente el escenario nacional, sino también internacional. Manda señales muy poderosas y construye, vuelvo a repetir, ciudadanía. Solamente el simbolismo alrededor de la reunión, de las fotografías que han surgido a partir de ese encuentro, los resultados conjuntos anunciados al término del encuentro, su sobriedad y la capacidad que tuvieron de articularse y de intercambiar, tiene demasiado peso. Y no hay duda que solamente allí, solamente con ese espacio basta. La reunión del Consejo Económico Social es otra invitación más a que otros sectores de la vida empresarial, de la vida política, de los empleados, puedan sentarse en una mesa y discutir, socializar, que podamos generar un ambiente de escucha y que a partir de ahí también puedan surgir de forma inmediata y en el tiempo algunas propuestas que también sean de interés nacional. Señores, solo gana el país cuando se generan espacios de concertación, espacios de conversación, y en donde entre todos podemos diseñar o pensar el futuro de la República. Creo que ganó el país, y eso no está en el mismo hecho de que el propio presidente Fernández y Medina, que uno sabe que en algún momento tuvieron diferencias, tuvieron conteste ahí, y se vio un evento sin ruido internamente. Creo que ha ganado el país. Mire, le quito ahora el traje del dirigente político, el presidente del PRM, y me voy al ministro de la presidencia. Huelga médica, huelga de transporte y una serie de eventos que se están reclamando. Me gustaría su parecer sobre todo el tema de la parte médica. Nosotros no hemos tenido nuestros pronunciamientos de insensatez, pero ¿está el gobierno en alguna capacidad de mantener las decisiones que ha tomado? ¿O qué rumbo se le ve a este tipo de situación? Pero el Colegio Médico Dominicano no tiene motivos para poder convocar a un paro. Y lo digo esto así porque en las diversas oportunidades en el que el colegio ha reclamado, ha querido en esta gestión de alguna reivindicación justa, la ha tenido. Inclusive en oportunidad sin haberse presentado de una forma como la acostumbrada por ellos de llamar a paro, que al fin y al cabo a quien más perjudica no es al gobierno, es a la propia sociedad dominicana, que se ve con servicios diezmados, con servicios tímidos, sobre todo en un área tan importante como es la salud. El ciudadano que va mañana a un hospital público con una lesión, con una enfermedad, en procura de ser atendido, de ser curado, y por como consecuencia de una huelga de este tipo no encuentra servicios, es una marca que queda muy en él y también en la clase médica. Pero no, la experiencia indica, y lo sabe el presidente del Colegio Médico Dominicano, que la gestión del presidente Abinader, ese tipo de esfuerzos a los que ellos están muy acostumbrados, no es propio ni es oportuno, porque siempre hemos estado el presidente, el gabinete de salud, la propia señora vicepresidenta, desde los tiempos del COVID, cuando más difícil fue, hasta el día de hoy, siempre cercano a poder cumplir las reivindicaciones del sector médico que sean justas y posibles.
y en el momento que hoy vive el país, ese tipo de forma de llamar la atención no son propios. Yo creo que, y lo dijimos ahorita, el llamado a huelga, paro de labores por parte de los médicos es anacrónico, es una situación que ya debería de quitarse de un lado y más llamar al diálogo que otra cosa. El gobierno está dispuesto a eso, a dialogar con el Colegio Médico Dominicano. La mayor parte de las reuniones que yo he participado con el Colegio Médico, justo antes de llegar a la puerta, o lo que va a reclamar el Colegio Médico, en oportunidad el gobierno lo presenta previamente. Ha habido una relación y una conversación muy cercana entre el sector salud y el gobierno dominicano, y hemos podido avanzar de forma importante las reivindicaciones del sector, siempre en la medida de lo oportuno, de lo posible y de lo justo. Pero no hay motivos para poder convocar. Las huelgas tienen que ser el último resorte, tienen que ser la última, el último eslabón en una línea de reclamos, de solicitudes o de conversaciones, cuando más necesario es. No puede ser un instrumento, y no me refiero al caso de los médicos, me refiero en sentido general, no puede ser un instrumento único y principal para llamar la atención, porque entonces pierde fuerza. Y el instrumento, que es un instrumento de todos, el derecho que tenemos a reclamar, a quejarnos, a hacer huelgas, y es propio, entonces va perdiendo valor en el imaginario de la gente porque se relaja. El sector médico, cada vez que ha necesitado del gobierno, del presidente Luis Abinader, ha encontrado las respuestas debidas. En el Ministerio de la Presidencia estaba en algún momento el tema del transporte, se manejaba alguno esto. Le hago la observación porque... Lo está. Hay una huelga programada pidiendo más bono gas, pidiendo una serie de las rutas que no se están pagando. Iba a estar ahí el propio Antonio Marte y Conatra, ya se paró alguna, pero sigue este tema. ¿Cuál es la situación del tema de los transportistas y la posición del gobierno? No, principalmente entiendo que el elemento a destacar es el de los subsidios a los transportistas, el subsidio a los combustibles, y es un elemento que ya ha quedado cubierto, y creo que hay un entendimiento entre las partes. Es una conversación que se viene dando entre el Intrant y los transportistas, con el interpósito del Ministerio de Industria y Comercio, y entiendo que es un tema superado. Ahora, en el sector transporte hay un sinnúmero de elementos que nos obligará a reunirnos en los próximos meses, que no solamente tiene que ver con la concretización de más corredores en el Gran Santo Domingo, sino en el inicio de operaciones del sistema de transporte masivos, que obligará a tomar medidas en el sector transporte para aligerar el tránsito vehicular en Santo Domingo fundamentalmente, y en las grandes ciudades de República Dominicana, y que obligará también hasta el escalonamiento de jornadas laborales en el sector público y en algunas áreas del sector privado. Con el sector transporte tendremos que celebrar eventos de discusión y de conversación en las próximas semanas importantes. Pero este reclamo último de ellos, vinculados al tema del subsidio de los combustibles, entiendo que ha quedado superado. Ministro, la gente, los habitantes de Villa Altagracia hicieron una huelga de un día pidiendo que se les rebaje el valor del pago del peaje, que subió de 60 pesos a 100 y ahora de 100 a 200. Ellos dicen que eso es insoportable para ellos, una comunidad que no tiene fuente de trabajo y que la gente tiene que salir todos los días hacia la capital o hacia otro punto a buscar trabajo, a producir. Dicen que levantaron el paro y dieron un compás de espera de 5 días al gobierno para que resuelva eso. Si no, la semana que viene vuelve la huelga, pero con el doble de duración. Mire, es un tema que están tratando otras instituciones gubernamentales cercanas al sector, sobre todo RD Vial, y quisiera permitirles a ellos que en el transcurrir de los próximos días puedan responder a la inquietud de los ciudadanos de Villa Altagracia respecto a este tema. Hay que también sí recordar que el aumento de los peajes ha sido muy prolongado en el tiempo.
entiéndase, el aumento no ha sido en cuestiones de días, sino han mediado muchos años desde que ha operado un aumento en los peajes de las grandes avenidas que dan acceso a la gran capital, y por tanto hay que analizarlo de ese modo. Y no está orientado a afectar a una población en específico, sino a generar los recursos que son necesarios para poder sustentar esa misma vía, que en su flujo ha ido creciendo de manera circunstancial la cantidad de vehículos que fluyen por ella. Solamente hay que tener como parámetro, y es una curiosidad que conocí hace algún tiempo y que es muy interesante. Si usted quiere saber cómo crece la economía, pues ubique los peajes que salen del Gran Santo Domingo y usted verá que el crecimiento de la economía es muy similar al crecimiento del flujo por los peajes menos la inflación. El flujo por los peajes del que salen del Gran Santo Domingo está creciendo a un radio de cerca de 10% por año. Entiéndase, el flujo es cada vez más importante en las tres principales arterias que surgen del Gran Santo Domingo, y eso necesita de más intervención, de más recursos para poder hacer lo que hoy se hace, por ejemplo, en la autopista Duarte, con su ampliación y su puesta en valor. Entiéndase, el flujo vehicular por las grandes arterias, si tomamos en contraste o asumimos el indicativo de los cruces por los peajes, aumenta casi 10% por año. No se vislumbra entonces alguna posibilidad de hacer un arreglo para la gente de Villa Altagracia. Pero quiero permitirles a las entidades vinculadas, gubernamentales vinculadas, a que puedan responder su curiosidad, porque no quiero romper el marco de las discusiones que se vienen dando con esos sectores y que lo llevan otros. Que eso viene siendo RD Vial. Sí, y hay otras instituciones más vinculadas, pero no quisiera permitirles a ellos que sean que den la noticia, que den la noticia. Mire, ACD Media publicó el lunes pasado una encuesta en la que da a conocer que sigue siendo uno de los principales problemas del país la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida. El botellón de agua, 110 y 120 pesos. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno con relación a esto? O sea, está como el laissez-faire. Vamos a dejarlo ser, como sea. Bueno, vamos a ver, la República Dominicana en esos dos aspectos transita caminos que son evidentemente envidiables en comparación, en contraste con los países de la región. Es el país que más crece en América Latina, es el país que en los últimos 3 años ha aumentado más el salario mínimo de los empleados. 38% ha aumentado el gobierno del presidente Abinader el salario mínimo. Hoy se está discutiendo, en estos días se está discutiendo el sector turismo. Se aumentó, solamente para información, hace unas cuantas semanas, lo del sector zonas francas. Es un país en donde la inflación va de acuerdo a los rangos meta. Un poco más del 3% fue la inflación del año pasado, y camina también por este mismo camino en este año. Que la prima es estable, y por tanto, si la prima es estable y no hay gran nivel de devaluación, pues tampoco forza eso o empuja a la inflación. Los indicadores económicos de nuestro país son muy halagüeños y promueven un futuro venturoso, pero igual coincide y debe de coincidir con el tema de la criminalidad. El país ha bajado hoy a que la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes es un poco más de 7. Siendo esto hoy uno de los países más seguros de América Latina, y no lo decimos nosotros, lo dice InCrime Site en días pasados, una publicación interesantísima que hace, y las principales entidades internacionales que miden estos aspectos. Somos hoy, en el sector turismo, el país más seguro de la región, porque las áreas turísticas tienden a ser más seguras que inclusive en donde hay mayor aglomeración, ¿verdad?, e intercambio fuera de los sectores del sector turismo. El país va caminando de forma aconsejable. Siempre hay espacio para mejorar y siempre hay que vencer la percepción de la gente que no usualmente va, digamos, a la par con la propia realidad en la que vive. Yo recuerdo le comentaba ayer al secretario general de la CEGIP, Andrés Alamán, que fue además canciller de Chile en los gobiernos de Piñera,
que yo provengo de Puerto Plata. Y cuando me mudé a la capital hace 4 años, por asuntos, ¿verdad?, de gobierno. Responsabilidad. En Puerto Plata yo relajaba porque habían 4 semáforos y estábamos por quitar uno. Ahora hay 8 o 9 y los entaponamientos que hay, el dinamismo que hay, sobre todo los días de cruceros y de fin de semana, es tan manifiesto que ahora el problema son los tapones. Cuando voy a Puerto Plata celebro los tapones y me dice, ¿pero y por qué? Dice, porque eso narra el dinamismo económico, el desarrollo económico, el crecimiento económico que ha experimentado mi pueblo en 4 años. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, sobre todo las alianzas público-privadas y las cosas que hemos logrado entre todos, porque no ha sido solamente propio de los esfuerzos gubernamentales, sino de un sinnúmero de aspectos. Y claro, ahora hay que buscar la manera de ayudar con el tránsito, pero es un problema que surge como consecuencia de una realidad, digamos, esperanzadora. Y creo que tenemos que hacer lo propio, vencer o acercar las expectativas o la percepción de la gente con la propia realidad que va viviendo, que no necesariamente van siempre de la mano. Ministro, ¿no le preocupa a usted, al partido suyo y al gobierno una especie de anarquía que se observa en las redes sociales, con una hipersensibilidad de que cuando se trata de regular alguno de desafueros que se cometen allí, todo el mundo se alarma? ¿No es preocupante eso para usted, el partido y el gobierno? Totalmente. Y para la sociedad dominicana debe hacerlo. No solamente porque son sujetos de desinformación, sino porque se va perdiendo la humanidad que nos asiste a todos, la nobleza del propio dominicano, y nos vemos todos reos de una industria que se ha colocado alrededor de las diferentes plataformas de información, que no solamente son las redes, pero fundamentalmente las redes cargadas de desinformación. Hay gente seria y hay gente que lo hace de forma correcta, y la mayor parte del contenido quizás de más valor surge de allí. Sin embargo, la persecución de likes para poder generar rentabilidad en plataformas sociales, en las plataformas de redes sociales y por diferentes otras aristas del negocio de la comunicación, del nuevo negocio de la mala comunicación, pues se ha comenzado a dañar moral, buenas honras, pero no solamente el sector político, porque el político por lo menos tiene la obligación de responder y la obligación de dar la cara. Somos entes públicos que en oportunidad no nos pertenecemos, porque le pertenecen nuestras acciones a la función que ocupamos. Yo cuando estoy hoy aquí no estoy en nombre de José Ignacio Paliza, he sido invitado como ministro de la Presidencia, hay que entenderlo, pero en el sector privado, empresarios, deportistas, artistas, gente con un recorrido de vida oportuno, hoy atacados por estructuras que no buscan otra cosa que rentabilidad personal. Eso debe ser regulado. Hay que llamar a la conciencia colectiva de nuestra sociedad, que antes que estimular, promocionar o difundir contenido de ese tipo, lo que debe ser es todo lo contrario, es restringirlo, es borrarlo, es distanciarse de ellos. Y claro, el gobierno y el Estado tienen que hacer lo propio para también invitar a una regulación del sector y una regulación de estos contenidos en surgimiento, para que evidentemente no pierdan la razón y la fuerza de ser, que está muy vinculado a poder informar, a la capacidad de construir información y de poderla compartir. Bueno, muy bien, muchas gracias, ministro. Se nos acaba el tiempo. Siempre muchos temas de interés. Se nos quedó lo de los candidatos presidenciales. ¿De dónde? Del PRM. En el PRM no hay. ¿Qué? No hay. Porque no se han abierto los procesos, no hay. Puede haber algunos amigos con curiosidades. Con curiosidades. Qué lástima que se terminó el tiempo. Gracias por su atención. Como ustedes saben, mañana es viernes, el día interesante, con música y todo. Nos vemos mañana. Gracias por su atención.